Una historia de terror familiar. La noche se caía sobre la pequeña ciudad. Mi hija menor, impulsada por el entusiasmo de su nuevo empleo, nos llevaba a la casa materna de mi esposa. Una mansión imponente, testigo de generaciones pasadas, donde el tiempo parecía detenido. La llave crujía en mi mano mientras atravesábamos la puerta. La oscuridad nos envolvía al entrar y el eco de nuestros pasos parecía resonar por pasillos que se estiraban hacia lo desconocido. 14 habitaciones, cada una con su propia historia, permanecían en silencio esperando ser descubiertas. Un frío inusual se aferraba al aire. Desde el primer momento, al pasar junto a la habitación de mi suegro, el peso de los años parecía aplastarnos y el roce, el sentir de lo invisible erizaba nuestros cabellos. La luz parpadeaba en un ballet macabro mientras la puerta se abría y cerraba con una voluntad propia. Las noches cobraban vida con el rumor de lo inexplicable. Desde las 11 en punto, los muebles crujían y gemían en una sinfonía sobrenatural. Bajaba a investigar, pero solo encontraba el vacío de mi propia intranquilidad. Pero fue en una tranquila noche de juego cuando el velo entre lo real y lo desconocido se desgarró. Las fichas de Monopoly resonaban en la mesa. Una sombra de lo inexplicable se alzaba detrás de las ventanas. Una figura blanca se deslizaba ajena a las leyes de este mundo, sembrando el miedo en nuestros corazones. Mi hija, sensible a la presencia invisible, me observó alarmada. Nada, no pasa nada, murmuré tratando de ahogar el pánico que amenazaba con consumirnos. Pero la sombra persistía, alimentando el terror que crecía como una maleza en la noche. Mi hija se sumergió en una tarea de ordenar billetes del juego Monopoly y darlo por terminado. Pero lo que comenzó como una actividad tranquila pronto se convirtió en un baile macabro de sucesos paranormales. Un billete se desvió de su lugar designado como si una fuerza invisible estuviera jugando con él. Antes de que pudiera asimilar lo ocurrido, otro billete salió volando. No había corriente de aire que pudiera justificar tal movimiento. De repente mi hija arrojó los billetes con desesperación y me miró con angustia, suplicándome que la sacara de ahí. La tomé de las axilas y la arrastré hacia la seguridad del dormitorio, donde la sensación de peligro parecía desvanecerse momentáneamente. Pero su malestar no había terminado. Una sensación de hormigueo se apoderó de sus piernas, ascendiendo con lentitud y angustia, mientras la sombra en la ventana se movía ominosamente hacia ella. Su dolor de cabeza se intensificaba y el desmayo fue inminente. Regresé al comedor para terminar de guardar el juego. La sombra había desaparecido, dejándome en el miedo y confusión. La mañana siguiente trajo consigo otro evento escalofriante. Los gritos de mi nieta, que resonaban a través de la casa.
Corrimos hacia su habitación encontrándola envuelta hasta la cabeza en las sábanas, temblando de miedo mientras describía una figura fantasmal vestida de negro, con el pelo largo y ondulado que la observaba. La descripción coincidió exactamente con la hermana fallecida de mi esposa, cuya presencia parecía haber vuelto para atormentar a la siguiente generación. Los días pasaron y el malestar de sucesos paranormales persistían. Mi hija finalmente renunció a su trabajo y llegó el momento de regresar a casa. Me adelanté con mi nieta para preparar su regreso a la escuela, dejando a mi hija atrás para organizar la mudanza. Pero incluso cuando creíamos que lo peor había pasado, el terror seguía. Mientras mi hija recogía los últimos juguetes en una caja, una pelota de tenis salió disparada golpeándola por detrás con fuerza. Con el corazón en un puño, subió al garaje donde su padre estaba trabajando en su oficina. En aquella oficina contable, mientras él revisaba las cajas que llevaríamos a casa, un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando lo vi caer hacia la ducha recién remodelada. El golpe fue ensordecedor, fracturándole el húmero y dejándole desorientado en el hospital. Los días pasaron, pero el miedo seguía. Mi hija se encontraba alojada con otros familiares mientras preparaba la mudanza. Pero incluso lejos de la casa embrujada, el terror no la abandonaba. Mientras subía para hacer café y buscar una crema para masajear el cuello, pasó junto a una habitación que siempre parecía abrirse sola. Intrigada miró dentro y se encontró con una visión espeluznante. Una niña pálida de unos 6 o 7 años yacía en la cama junto a una muñeca grande. Vestía pantalones rojos descoloridos, un suéter azul y estaba descalza, con el pelo enredado como si hubiera pasado siglos en el abandono. Aunque eran las 9 de la mañana, la habitación estaba envuelta en una penumbra inquietante. Al regresar con su padre, preguntó si la dueña de la habitación había llegado, pero descubrieron que estaba lejos de la capital acompañando a su hija en una operación. Juntos subieron para cerrar la puerta, pero la niña había desaparecido, dejando solo el rastro de su presencia en la mente perturbada de mi hija, mientras le contestaba a los que le habían preguntado sobre la extraña experiencia. Un secreto aún más inquietante fue revelado. Había sido empujada a la ducha, posiblemente por la misma fuerza invisible que había provocado los sucesos sobrenaturales de la casa. Recordé entonces el cumpleaños de mi nieta, celebrado en esa misma casa unos años atrás. Mientras los niños jugaban y reían, un tío que estrenaba su celular capturaba imágenes de la ocasión. Pero cuando vimos las fotos más tarde quedamos petrificados. Los niños estaban rodeados por numerosos orbes
señales inequívocas de presencias sobrenaturales. A medida que me preparaba para dejar la casa, me encontré hablando en voz alta, desesperado por entender los misterios que rodeaban aquella mansión. Le pedí a los espíritus de mis suegros y cuñada una señal sobre el futuro de la casa, y en un rincón del salón una planta alta conocida como palo de la felicidad comenzó a moverse como si estuviera respondiendo a mis palabras. Esta vez no sentí miedo, sabía que ellos estaban presentes, observando con amor y cuidado. Al cabo de unos años regresé para visitar a la cuñada que se alojaba temporalmente en la casa. Al entrar escuché el suave aleteo de alas y al mirar la planta vi hojas nuevas agitándose con alegría. Me sentí reconfortado con la presencia familiar, sabiendo que ellos nunca habían abandonado la casa que tanto amaban. Fin de la historia. Gracias por su preferencia. Que la pasen excelente.